Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día. Si ven un poco raro todo es porque hay un poco de humo por aquí. Están efectuando unas cosas asadas por allí. Me está invadiendo un poco la cosa. Pero bueno, eso no me va a impedir rajar del sinvergüenza de Pedrerol, que como en su momento denunció Iñaki Angulo, y por más que él lo negó y lo intentó llevar a los juzgados, está intentando reventar a Vinicius, y en este caso me da la sensación de que de alguna manera también intenta salpicar a Carlo Ancelotti. Ya van a ver por qué les estoy diciendo esto. Más tarde les voy a hacer un video de Moy Llorón, que bueno, tenemos ya hace unos días que no rajamos de Moy Llorón. Ya me hace falta escuchar a nuestro amigo más inteligente del Palanca Fútbol Club. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre. Una sola cosa a cambio, y es que me acompañen hasta el final de este video. Van a entender por qué les estoy diciendo esto de Pedrerol. Es que es sencillamente de pena. Bueno, muy al nivel de lo que significa Josep Pedrerol. Vamos a arrancar ya. Porque anoche, pues en su programa habitual, que yo no lo veo, pero sí está Carlos, está Jonathan por Instagram, tengo otro señor que me pasa cosas por Facebook, me pasó un par de clips que dije voy a reaccionarlos. Y como les digo, yo no veo esta cosa, pero con dos clips de 2 minutos aproximadamente ya yo puedo tener una idea más clara de para dónde van los tiros o hacia dónde van las cosas dirigidas con el sinvergüenza de Josep Pedrerol. Vamos a arrancar con esto. Esto es ya en el inicio del programa y presten mucha atención a estos 28 segundos absolutamente lamentables. Ancelotti aguantó a Vinicius todo el partido para que marcase su golito, para que estuviese contento. Tanto proteger a Vinicius le va a acabar perjudicando. Empezamos. A ver, yo creo que aquí hay varios puntos clave. Yo estoy completamente de acuerdo que Ancelotti se equivoca en un partido que estaba medianamente resuelto, aunque bueno, si algo nos quedó de experiencia del partido Negreira Boys versus Celta de Vigo es que el partido no se acaba hasta que el árbitro pita el final, ¿no? Pero un Leganés que no se te acercaba a la portería, la verdad es que el partido daba la sensación de estar totalmente liquidado, y que Ancelotti no la haya cambiado pues deja seguramente esa sensación. Pero fíjense que esto no es una preocupación ni por Vinicius ni por absolutamente nadie. Esto es un intento de meter mierda, ya ha quedado absolutamente claro, porque básicamente nos vamos a encontrar aquí con las siguientes palabras. Porque es que, como les digo, no se trata básicamente sobre lo que realmente dice, sino cómo lo dice y cómo intenta transmitirlo. En la finalidad de este mensaje podemos escuchar y entender, entre otras cosas, lo que dice, y es: tanto proteger a Vinicius le va a acabar perjudicando. Repito, esto no es por Vinicius ni por nada, ni siquiera por Ancelotti, aunque puede que estas declaraciones se pueden incluso juntar con las que vienen luego y entender que de alguna manera este hombre está también cayéndole a Ancelotti, porque ellos pretendían de alguna manera que Ancelotti, al llegar a Kylian Mbappé, dejara a Vinicius apartado, el que prácticamente le ha dado todo en los últimos años, y no ha sucedido. Entonces dicen que lo está protegiendo. De hecho, hace nada decíamos que reaccionábamos como Pedrerol también mandaba a sus secuaces a decir que solamente se protegía a Vinicius en el Real Madrid, que no sé qué. Una mentira, por supuesto, como el tamaño de un castillo. Es sencillamente de pena, y lo peor es que lo manda de esta manera. Pedrerol es un tipo bastante inteligente. Lo manda de esta manera, como así: mira, Pedrerol está preocupado por Vinicius y por las lesiones del Real Madrid. Y como les decía, vamos a juntarlo con esto para poder entender lo que yo les estaba diciendo. Vamos a ir descifrando el mensaje. Vinicius, el mejor del mundo, que esté tranquilo. De la asistencia a Mbappé, mejor que marque un gol, ha marcado Bellingham también, para que esté contento, para que esté feliz. Lo hablamos el jueves. Venía cansado, había jugado con su selección, había concedido entrevistas a varios medios, viaje largo, era una oportunidad para que Mbappé jugase por la izquierda, la banda que mejor le va, el lugar en el que más cómodo se siente. No es por nada, ni somos médicos, ni adivinos tampoco. Dijimos el jueves que era peligroso que jugase Vinicius y que lo importante era el partido ante Liverpool. Es que es ridículo. Mira que, como les estoy diciendo, es peligroso, que no sé qué, que Vinicius, y empieza que Vinicius es el mejor del mundo, haciendo referencia clara
a lo que les decía hace un momento, el tema de la supuesta sobreprotección que está haciendo Ancelotti con Vinicius, cosa que es una realidad, pero imagínate como para no hacerlo después de que Vinicius te salvara el culo, Ancelotti en un montón de oportunidades contra el Borussia Dortmund y creo que contra Osasuna también, otro partido que le salvó recientemente. Bueno, entonces es lo que les estoy diciendo, pero miran, nosotros no somos médicos, pero sí estábamos preocupados, que no era prudente que Vinicius jugara, que no sé qué, que no sé cuál, es que es sencillamente penoso. Y dicen claramente, era la oportunidad para que Mbappé jugara por izquierda. Es lo que les decía hace un momento, muchachos, ellos están básicamente pensando o pensaban y están seguramente muy decepcionados porque dijeron, no, llega Mbappé, ahora Vinicius van a obligarlo a hacer cosas que no le gusta, a jugar por otra posición, y yo lo hubiera entendido si el rendimiento que está dando Vinicius lo estuviera dando Kylian Mbappé. Ahí lo entiendo perfectamente, pero siendo al contrario, ¿cómo le vas a pedir a Ancelotti que haga algo así? Continuemos. 90 minutos. Un mes fuera. Un mes fuera. No cuesta nada decirle a Vinicius, Vini, te queremos al 100% contra el Liverpool. A mí me causa mucha risa porque básicamente aquí yo entiendo que Vinicius seguramente no hubiera querido salir en el partido contra el Leganés por X o por Y, cuestión de orgullo futbolístico tal vez, pero ¿por qué no comentan lo mismo, por ejemplo, con lo que sucedió cuando a este hombre, al Alavés, contra el Alavés, creo que le tocaba descansar a Mbappé y dijo que no descansaba porque eso se filtró, que dijo, no, yo no voy a descansar contra ningún Alavés, cuando ya había descansado Rodrigo y había descansado Vinicius Junior. Y posteriormente Mbappé de eso se lesiona. Es que es sencillamente de pena, se los digo. Esto no va relacionado probablemente con Mbappé, aunque puede que sí, para tratar de tener contento a Florentino o contra Ancelotti, aunque aquí dice algo Ancelotti que me pareció gravísimo, sino contra Vinicius. Es clarísimo. No juegas este partido. No juegas contra el Leganés. ¿Lo puede entender? ¿Se le puede hacer entender a Vinicius que es importante el partido ante Liverpool y que no hay que forzarle? Pues mejor un mes de baja. En fin, veremos a Mbappé por la izquierda, ¿no? Aunque le cueste mucho a Ancelotti asumir eso. Y mira que es buen entrenador Ancelotti, pero le veo despistado este año. Una cosa me pasa a mí, ahora a vosotros no. ¿Eh? Qué bueno es Valverde. En cualquier posición. Y Camavinga, déjate Tchouaméni y pon a Camavinga más. ¡Ana Garcésola! Bueno, ya entra Ana Garcés, que no tengo nada en contra de esta chica, pero me da exactamente igual. Y muchachos, es lo que les estoy diciendo. Mira que como de alguna manera para no tener ciertas rencillas con Ancelotti, que en su momento hace poco habló con el Chiringuito también, creo que fue en un parón de selecciones, si mal no recuerdo, dice, mira que me parece muy buen entrenador Ancelotti, pero le veo perdido, cosa que, ojo, tampoco está mal tirada lo de que Ancelotti en varias oportunidades de lo que llevamos de temporada básicamente parecía totalmente perdido, pero concretamente en este caso no. A mí me da la sensación de que el que está perdido es otro, y ni siquiera que está perdido, que se está haciendo el tonto, porque todos tenemos muy claro que lo que está haciendo Ancelotti es lo que le está demandando, lo que le está exigiendo el fútbol. Tienes al mejor futbolista del mundo, el que te está decidiendo los partidos, el que en cualquiera de las dos posiciones que están siendo debate, entre comillas, ha demostrado ser mejor que el otro. ¿Qué haces tú? Proteger a tu estrella. Lo que pasa es que, como les estoy diciendo, esto va relacionado con aquello que en su momento Pedrero le dijo a Vinicius y que llevó a juicio a Iñaki Angulo, y bueno, va a intentar hacer que esto, hacerlo de esta manera, para mí, tratando de meter un poco a la psicología de, wow, estamos muy preocupados por Vinicius y el Real Madrid. Sencillamente penoso. Así que bueno, hasta aquí este video. Mañana, por supuesto, o más tarde, por supuesto, venimos con un par de contenidos más. Así que gracias por acompañarme, like, suscripción. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.